Muchas personas piensan, no, en la vida yo no estoy vendiendo todo el tiempo, pero sí estamos todo el tiempo negociando, estamos transaccionando algo. ¿Por qué muchas personas piensan que la venta es algo negativo y muchas veces hasta manipulador? Al principio tienes que generar autoridad, pero no es una autoridad jerárquica, ni una autoridad de mira qué importante soy, no. Inés Torremocha, hoy nos acompaña una mujer que ha transformado el arte de vender en una filosofía de vida, con más de 25 años en venta y autora del libro La vida es venta. ¿Qué pasa a los emprendedores? Nuestro emprendimiento es otro hijo para nosotros, pero ahí tenemos otro de los errores que cometemos, que es enamorarnos profundamente de eso que vendemos, porque vender desde la necesidad lo que va a hacer es generar el rechazo de nuestros potenciales clientes. Tienes que liderar la conversación. Quien pregunta tiene el poder. Me siento súper feliz que puedas estar con nosotros, Inés. Es realmente un verdadero placer, así que le aconsejo a todas las personas que puedan estar con nosotros viéndonos o escuchándonos que no te vayas hasta el final porque vas a tener los mejores tips que van a poder transformar tus resultados, no solamente en ventas, sino también en tu vida. Bienvenida a nuestro podcast, mi amor. Muy bien, encantada, muy agradecida de acompañarte a ti y a tu bonita comunidad, así que lista. Yes, me encanta. Esto es un tema apasionante y estaba loca por traerlo realmente a uno de nuestros episodios porque definitivamente la vida es venta, como dice tu libro, así que más adelante vamos a estar hablando de él y muchas veces pensamos que no necesitamos volvernos unos expertos en la venta, pero en todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida hay un proceso de ventas. Quisiera comenzar con esta pregunta: ¿y por qué muchas personas piensan que la venta es algo negativo y muchas veces hasta manipulador? Ujú. Yo te lo voy a contar además desde no solo mis 30 años de experiencia en ventas, sino hija de un papá que se dedicó toda su vida a las ventas. Entonces, yo tengo muy normalizado en mi ADN personal y profesional eso de ser vendedora, de ser comercial, de dedicarme a las ventas. Pero tienes toda la razón del mundo y es que injustamente esto de las ventas no encaja bien, pues porque puede tener una connotación de manipulación, de engaño o de querer vender algo a alguien, algo que no necesita, ¿no? Que es lo que vendríamos a entender como manipulación. Así que yo uno de mis objetivos es romper una lanza a favor del profesional que se pone en valor, que sabe ponerse en valor, que sabe poner en valor sus productos, sus servicios, para que la otra persona tenga la libertad de elegir la mejor opción, que puedes ser tú o no. Sin embargo, yo, y ya de entrada, lanzo, porque fíjate, en los acompañamientos de coaching, uno de los bloqueos con los que me encuentro con empresarios, empresarias, emprendedores y emprendedoras es: Inés, es que yo no sé vender o es que yo no quiero vender. Así que uno de los primeros bloqueos que puede estar relacionado con esa connotación lo atajamos directamente sustituyendo, Shaida, el verbo vender por el verbo ayudar. Así que vender es ayudar y desde ahí nos ponemos al servicio de las personas con eso de lo que formemos parte, ese proyecto que representamos, esa idea. Así que efectivamente hay una connotación negativa, pero es obligatorio que todos sepamos avanzar en un proceso de intercambio, de negociación, de ponernos en valor, poner en valor nuestros servicios y acompañar a nuestros potenciales clientes a tomar la mejor decisión de compra. Me encanta que puedas decir eso porque de alguna forma u otra todos nosotros queremos ayudar a la gente, queremos ayudar a alguien, ¿verdad? En nuestra vida y nos galardona mucho incluso cuando las personas nos dicen, ¿me puedes ayudar en esto? Y una vez le dice, ¿verdad? Sí, 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 claro que te puedo ayudar. Así que cuando uno cambia esa mentalidad, yo creo que puede comenzar a hacer la diferencia y mucho más para las personas que siempre lo han llevado a una connotación negativa. Pero no es menos cierto que es complicado y muchas veces si no tenemos las técnicas correctas o no sabemos realmente cómo hacerlo, comenzamos a cometer muchos errores. Si tú dirías cuáles son los errores más comunes en las ventas que cometen los emprendedores, ya sea en la venta de productos de servicio o incluso hasta productos físicos, ¿cuáles tú has definido en todos estos años que es el error más frecuente? Mira, desde mi punto de vista, uno de los errores más frecuentes es centrarnos tanto en los cierres de venta que se nos olvida todos los pasos anteriores que tienen que suceder para que esa venta se produzca. Es decir, cuando yo lanzo una webinar, cuando lanzo una formación, cuando una empresa me contrata una conferencia, el, el tema estrella, estarás de acuerdo conmigo, el tema estrella es el cierre de ventas. Queremos vender porque efectivamente
tenemos que facturar y necesitamos poder realmente monetizar esto a lo que nos estamos dedicando. Sin embargo, yo doy siempre la misma respuesta ante el error de centrarnos solo en el cierre de las ventas o solo en generar ventas. Vamos a centrarnos en qué ha pasado antes de llegar a ese cierre de ventas, porque el cierre de ventas no es más que una consecuencia de haber hecho bien todo lo anterior, de haber prospectado correctamente. Antes de ponerte a prospectar o buscar tu potencial cliente, antes has tenido que definir quién es tu potencial cliente ideal. Y antes de eso, tienes que saber muy bien cómo funciona tu producto o tu servicio. Y dirás, hombre Inés, los que somos emprendedores sabemos perfectamente lo que vendemos. Pero ahí tenemos otro de los errores que cometemos, que es enamorarnos profundamente de eso que vendemos. Y yo no sé si tú tienes hijos, Aida, yo tengo 2 hijos. Yo también. Y tú también tienes 2 hijos. Entonces, yo creo que mis hijos son perfectos, maravillosos, divinos. Y tiendo a justificar muchas veces, pues a lo mejor, cosas que no quiero ver, ¿vale? Que pueden ser, pues bueno, pues cualquier cosa. Y nos pasa a los emprendedores, nuestro emprendimiento es otro hijo para nosotros. Nos enamoramos tanto que a veces perdemos el foco de la estrategia, perdemos el foco de lo que realmente está solucionando nuestro potencial cliente, perdemos el foco de lo que es importante para nuestro potencial cliente. Otro error te voy a lanzar. Ya hemos lanzado 2, vamos a lanzar un tercer error. Creer que nuestro producto es caro o es barato, lo va a poder pagar, no lo va a poder pagar. Va a estar en función una vez más del estudio previamente que hagamos de qué necesidad o qué estamos resolviendo con nuestro producto físico o con nuestro servicio. Cuando tenemos todo eso resuelto, vamos a identificar cuáles son las palancas que van a potenciar nuestro posicionamiento y, por lo tanto, nuestro impacto y nuestras ventas. Vamos a identificar cuáles son los puntos débiles que puede tener también nuestro servicio o producto. No tenemos, bueno, si tuviésemos ese producto que nunca jamás nadie ha inventado y nadie tiene, quizá estaríamos, bueno, pues entre las 10 personas más ricas del mundo. Entonces, tendrá peros nuestro producto. Si hacemos un buen análisis objetivo, todo el objetivo que podemos hacerlo, sí vamos a poder compensar con los beneficios, pues esas otras partes del producto que a lo mejor, pues, no dan la cobertura del producto perfecto, porque no hay producto perfecto ni hay servicio perfecto. Así que lo que tenemos que hacer es tener claro qué resolvemos, a quién se lo resolvemos, cómo se lo resolvemos, cuáles son los puntos fuertes para preparar nuestra propuesta de valor. Y cuando ya tengamos todo eso, entonces ya vamos a ver a quién dirigirnos, cómo prospectar, cómo realizar este proceso de venta, porque todos estos pasitos previos al cierre, si los hacemos bien, lo difícil será no cerrar. Y porque además iremos relajados a lo largo de todo el proceso y la presión de las ventas al final de cada mes, de cada semana, de cada trimestre, no serán percibidas por nuestro interlocutor, porque vender desde la necesidad lo que va a hacer es generar el rechazo de nuestros potenciales clientes. Así que para que todo sea de una manera muy amable y muy estructurada, necesitamos esa estructura, ese análisis previo y no centrarnos tanto en el cierre, porque el cierre será una consecuencia de haberlo hecho bien. Wow, eso me encanta que lo puedas decir porque con mucha claridad dice que no solamente centrarnos en el momento de presentar nuestra propuesta y nuestro precio final, sino cuál es ese trabajo previo que nosotros estuvimos haciendo. Hablaste que es importante definir las debilidades sobre nuestros productos y servicios y no enamorarnos tanto, ser mucho más objetivos y ser mucho más realistas. ¿Cómo realmente yo puedo de forma objetiva saber cuáles son las debilidades de mi producto o servicio? Mira, una de las cosas que se nos olvida también hacer, e incluso los que llevamos vendiendo muchos años, es recordar que tenemos 2 orejitas y una sola boca. Entonces tenemos que escuchar el doble de lo que decimos. Nuestros propios potenciales clientes, sobre todo en la fase de validación de nuestro proyecto, nos van a verbalizar dónde está eso que echan de menos o dónde está esa objeción que les está impidiendo tomar una decisión de compra. Si somos capaces de escuchar más allá también y preguntar correctamente, vamos a obtener esa información. Eso cuando estamos ya rodando o validando el producto o el proyecto. Si estamos en una fase precoz o una fase previa a este paso,
hay una herramienta que es gratuita, que es archiconocida, que tiene un montón de años, vamos, seguro que la estás, ya sabes lo que es, porque es muy sencillo, es un cuadrante que habremos hecho, sobre todo la gente que estamos en las empresas, hemos hecho millones de veces, que es el DAFO o el FODA, ¿no? En función Ujú. puede ser, Shaida, una herramienta más sencilla, más... Y sin embargo, mm, muchas veces decimos, oh, un DAFO, pues vaya rollo. Bueno, para quien no sepa qué es un DAFO, si me lo permites, en 30 Claro. segundos explicamos qué es lo que es, porque no solo nos va a ayudar a identificar de manera más objetiva debilidades, sino que también nos va a ayudar a llenar bien esas cajas con nuestras fortalezas. Para mí un DAFO es una foto del momento en el que tú estás en el proyecto con el proyecto que tienes entre manos. Y luego hay diferentes DAFOs en función de lo que quieras analizar. Esa foto va a tener que estar, no es una foto estática, es una foto que tendremos que revisar cada 3, 6 meses o como mínimo una vez al año, porque cada uno de los 4 aspectos que vamos a trabajar han de ir evolucionando. Es como un punto de partida. En ese punto de partida, lo que identificamos, hacemos dividimos en una hoja, dividimos en 4 partes, sería algo así, así un poco Ujú. a lo bruto, y en cada una de esas cajitas vamos a incorporar 4 titulares. En una cajita vamos a llamarlo debilidades, en otra cajita vamos a llamarlo amenazas, otra cajita será fortalezas y otra cajita serán oportunidades. La primera letra de cada una de las cajitas es el acrónimo de DAFO o FODA, en función de dónde lo estemos manejando, ¿no? Del país desde el que se maneje. Ese es el momento en el que podemos identificar todas esas debilidades. No solo las debilidades, como hablábamos, sino a qué amenazas nos vamos a enfrentar, qué fortalezas tenemos, eso que tenemos que poner bien en mayúsculas y que seamos generosos con esas fortalezas, y la caja de las oportunidades. Yo creo que con eso tenemos un buen punto de partida. Segunda parte del ejercicio para no morir en llenar la caja de las debilidades y luego cuando llegan las fortalezas, cri cri, cri cri, no se te ocurre nada. Eso no nos puede pasar. Y a veces nos pasa también, ¿eh? A Cierto. veces nos pasa. Entonces, la primera parte del ejercicio es ese, tormenta de ideas, debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Y la segunda parte del ejercicio, nos vamos a esa cajita de debilidades o de áreas de mejora y tachamos directamente, tachamos todas aquellas que no dependan 100% de nosotros o de nosotras. Porque a veces tenemos áreas de mejora que ponemos que no están en nuestra mano resolver. Por ejemplo, ayudas del gobierno o, por ejemplo, que desaparezca la competencia, o siento que soy débil frente a la competencia, ¿qué puedo hacer? ¿Podemos cargarnos la competencia? No. ¿Puedo hacerme yo fuerte en algunas áreas donde puedo adelantar por la derecha la competencia? Sí. Esas son las que nos podemos centrar a trabajar. O necesito una capacitación de algo que sé que me puede pasar factura el día de mañana si no lo hago ahora. Ahí también puedes intervenir. Es decir, es importante no solo identificar cuáles son las áreas de mejora, igual que con las amenazas, sino ocuparnos de aquellas que está en nuestra mano ocuparnos, de las ayudas de los gobiernos, de que la competencia meta la pata, en fin, de todas estas cosas vamos a dejar que esté en manos de terceras personas, pero no nuestros objetivos, no nuestro plan de acción. Ese tiene que estar 100% en nuestras manos, pese a que habrá obstáculos que no dependerán de nosotras y aún así tendremos que seguir avanzando. Me encanta realmente esa respuesta y de forma muy simple has podido decirnos cómo podemos comenzar a capturar esa información de las debilidades para transformarlo al final en oportunidades y en fortalezas también. Y yo creo que muchas veces nos centramos en nuestra vida, en esas cosas que no tenemos y realmente debemos de comenzar a decir, ¿y lo que tengo hoy en día, cómo lo puedo utilizar para potencializar mis resultados? Hablamos del cierre de las ventas y yo creo que ese es el cuco de todas las personas cuando estamos hablando en ese proceso de llegar a la negociación. Y hay muchos errores, y lo has mencionado en múltiples ocasiones, que es quizás comenzar desde el miedo, desde el temor, desde digo el precio, no lo digo, de no creer y confiar no solamente en tu producto o servicio, sino creer o confiar que realmente el cliente puede pagar ese precio. No, yo creo que entramos con con muchos miedos a la mesa de negociación. ¿Qué tenemos que hacer para lograr un cierre
exitoso, que realmente nosotros entremos con esa confianza que necesitamos para que ese cliente tome la decisión correcta. De acuerdo, mira, dentro de todo eso que has mencionado, que es lo que pasa, pues cierta inseguridad, digo el precio, no digo porque a lo mejor la propuesta la hacemos fenomenal, hemos presentado nuestros beneficios, además ya hemos compensado las debilidades, con lo cual sé que no me va a pillar por ahí. Toda esa parte fenomenal y brillamos y nos venimos arriba y nos brillan los ojos y vemos que el interlocutor está expectante. Pero, oh Dios mío, hay que hablar del precio, empezamos a sentirnos pequeñitos y lo he puesto demasiado caro o tenía que haber pedido más. Entonces, eso es real y eso pasa porque no nos hemos preparado correctamente esa reunión de cierre. Es tal cual. Cuando el miedo nos inunda, por utilizar una emoción básica de las que habitan en nosotros, esa sensación, todos esos sentimientos, en la base, la emoción básica que está debajo de todos esos sentimientos es el miedo. Y el miedo es una reacción de algo que pensamos, algo que nos hace sentir en función de lo que estamos pensando. Esa es una reacción neurofisiológica ante una situación para la que sentimos que no estamos preparados o que no estamos preparadas. Como no estamos, efectivamente, no nos hemos preparado correctamente, nos entran las inseguridades y los 7 males. ¿Cómo nos vamos a preparar? En primer lugar, teniendo claridad de ideas. Necesitamos una estructura a la hora de cerrar una venta. En función de si vendes productos, o sea, si estás en un negocio de B2B o en un negocio de B2C, si estás vendiendo un servicio que vendes en la misma llamada de ventas o si es un proyecto que estás vendiendo a una empresa y tienes que hacer 2, 3 o más reuniones. En función del modelo de negocio, el proceso de venta de cada una de las personas que nos estén escuchando, funcionará de una manera o de otra, pero siempre tenemos que tener una estructura. Yo soy muy fan de la estructura del cierre de ventas en 4 fases. Cuando tú tienes esa claridad de ideas y respetas la parte 1, después la parte 2, después la 3 y luego la 4, cuando llegas a la 4, llegas con mucha tranquilidad porque has hecho bien todo el proceso y esa seguridad además te va a ayudar a cortar distancias entre la persona que te va a comprar, tu potencial cliente y tú. Y es más, llegarás de manera muy amable a ese cierre y no tendrás miedo de si te dice sí o te dice que no, porque tú todo lo anterior lo has hecho correctamente. Entonces podrás dejar ir esa venta que no cierras. ¿De acuerdo? Así que, si quieres, podemos entrar en esas 4 Sí, fases, aunque sea una tenemos que pinceladita. conocerlas, definitivo. Dinos ¿cuál es la clave? ¿Cuáles son esas 4 áreas? Claro, porque deciros que hay 4 fases y no daros la Sí, pincelada me parece muy feo. total, total. Vale, como te comentaba, bueno, pues habrá veces que a lo mejor esto se dilate en más de una reunión o no. Sin embargo, yo esto lo hago yo cada día. Después de estar contigo, estaré con mis alumnos y volveremos a trabajarlo. Y mañana tendré una sesión para vender mis acompañamientos de coaching y volveré a hacer lo mismo. Es decir, es algo que yo practico cada día y mis alumnos y mis clientes también lo practican. Verás, esto es un super tip, súper gordo. Hay 4 motivos por los que no cerramos una venta. 4. Nos pueden poner la excusa que quieran, pero hay 4 motivos por los que no cerramos una venta. El primer motivo es no confío en ti. Ellos no te lo van a decir, pero el primer motivo es no hemos generado la suficiente confianza con el interlocutor como para que aplique por nosotros o por nosotras. El primer error o primera barrera o primer área de resistencia al cierre por parte de nuestro cliente potencial es no confío en ti. La segunda es no te necesito o cree que no nos necesita. Ya estamos dando pistas de por dónde tienen que ir las preguntas al principio. Tercer error por el que no cerramos una venta. No es urgente. No, ya me lo pensaré, lo tengo que consultar. Ahora que llega ya el verano, ¿no? Ya para la vuelta del verano. Un clásico. No dejéis que se os escape para la vuelta del Cierto. verano, o después de Navidades, o después de Semana Santa, porque esto es una excusa también de libro. Y la última área de resistencia es no tengo dinero. No confío en ti, no te necesito, no es urgente, no tengo dinero. Perdóname, siempre hay dinero. Lo que pasa es que a lo mejor no está dispuesto a priorizarlo en comprar tu producto o contratar tu servicio. Dinero hay. A lo mejor no quiere, como decimos, invertirlo en ti o en lo que tú le estás ofreciendo. Teniendo en cuenta
que nos pongan la excusa que nos pongan. Yo ahora os invito a las personas que nos estén escuchando, Saida, vamos a invitarles a que la Sí. próxima llamada de ventas que hagan o la próxima reunión de ventas se apunten la excusa que le han puesto esta vez y se vaya a uno de estos 4 motivos. Porque lo vistan como lo vistan, va a responder a falta de confianza, la sensación de no necesidad, la sensación de no urgencia en resolver esto que necesitan resolver o el problema del dinero, ¿de acuerdo? Seguro. Sabiendo, o sea, esto es un poco como te sabes las preguntas del examen, pero no te las preparas. Exacto. Eso es así. O sea, da igual, cada uno tenemos un sector. Hay gente que vende fitness, hay gente que vende cursos, hay gente que vende coaching, hay gente que vende carros, me da lo mismo. Y las objeciones o por lo que no terminamos de vender siempre es lo mismo. Vamos a prepararnos para que cuando llegue eso no nos quedemos con el no, sino que podamos seguir avanzando con una serie de preguntas para identificar que efectivamente por lo que no hemos cerrado la venta es por algo que tenemos ya previamente identificado. Y sabiendo que al final se van a poner, a parapetar detrás de cualquiera de estas 4 objeciones, desde la fase 1, que son los primeros intercambios de cortesía, vamos ya a minimizar que salgan esas 4 objeciones. ¿Cómo? Pues con estas 4 fases. En esa primera fase, que es un poco la de intercambio de cortesía, de dar las buenas tardes, los buenos días, y ya está, no nos vayamos más allá porque el tiempo es oro y al final eso es respeto por tu cliente potencial y respeto por ti mismo o por ti mismo. Y ya en ese momento tienes que liderar la conversación. Quien pregunta tiene el poder. Y hacer preguntas te ayuda a liderar el resto del proceso, Saida. Con lo cual, pero esas preguntas, si las tienes preparadas en esa primera fase, ya tienes mucho recorrido. Entonces, más allá de las preguntas coloquiales, tú lideras esa reunión. Mira, por ejemplo, déjame que comparta con tu comunidad lo que ha pasado antes de empezar nuestra grabación. Saida Vázquez ha venido súper preparada, por supuesto, y en 2 minutos y medio me ha dicho, vale, Inés, pues mira, estoy encantada de que estés con nosotros, bienvenida, te voy a decir en qué va a consistir la sesión que vamos a compartir. Va a pasar esto, luego va a pasar esto y luego va a pasar esto. ¿Tienes alguna pregunta? Y yo le he dicho, no, lo tengo todo claro. Venga, pues arrancamos. En una llamada de venta es exactamente igual. Si tú lideras ese proceso de venta, tienes que decirle, mira, si te parece bien, esta reunión va a durar tanto tiempo. Voy a hacerte una serie de preguntas que me ayudarán a hacer un diagnóstico concreto de la situación en la que estás para ver de qué manera te puedo ayudar de la mejor manera posible Ujú. para que al final tomes una decisión en el día de hoy. Tú fíjate, en menos de un minuto le estoy diciendo que le voy a hacer un montón de preguntas, que no lo hago por ser un cotilla, porque hay muchas veces que la gente se siente incómoda haciendo preguntas, pero lo estás haciendo porque eres una grandísima profesional y necesitas información para preparar después una propuesta o para lanzarle una propuesta en ese momento. Así que le estás pidiendo permiso para hacerle preguntas de manera súper profesional, que además esas preguntas están en beneficio del diagnóstico, por lo tanto, de la propuesta. Y muy importante, le estás diciendo que toda esa información o todo esto que va a suceder le va a ayudar a tomar una decisión al final del día. Y después de esta introducción, sonreímos y le miramos así, pues tranquilamente, esperando a que nos dé su aprobación. Los silencios, cómo nos cuesta. Definitivo, eso tú lo dices y yo digo, Dios mío, me estoy reflejando totalmente. Yo llevo más de 25 años y obviamente mi papá también era vendedor y en todo ese proceso y yo digo que mucho nos cuesta no solamente escuchar las necesidades de nuestro cliente, sino también hacer las preguntas correctas para dirigir de forma adecuada y correcta una conversación para ayudar al cliente a tomar una decisión. La gente le cuesta la toma de decisión. Así que, según nos estás contando, estamos en esa primera fase. ¿Cuál es la próxima fase? En esa primera fase ya tenemos que hacer la transición a la segunda fase. En la segunda fase necesitamos impactar en nuestro cliente, que se quede con nosotras, que se conecte con la conversación y no esté pensando en la reunión que tiene después o en el otro proveedor que parecía que iba a ser más barato. No, para tenerle bien centrado. Y si queremos que una persona esté centrada en nosotros y se acuerde de nosotros al final del día, necesitamos conseguir
Dos cosas. Tenemos que hacerle pensar o hacerle sentir. Volvemos otra vez a hacer una buena pregunta. Hacerle pensar o hacerle sentir. Con preguntas que le ayuden a realizar el sueño que tiene cuando resuelva su problema o resuelva la frustración que tiene en este momento. En la transición a la segunda fase la podemos trabajar o bien desde el dolor o bien desde el sueño o desde el deseo. Es decir, si tú tienes algo que resuelve algo a otra persona, que no tenemos que ir a arreglar algo que está roto, ojo, a veces nuestra labor con lo que vendamos o con los productos que tengamos puede ser para mejorar los estándares que ya tienen, ¿de acuerdo? No siempre es, porque fíjate que todo lo que vamos a hacer a partir de esta fase es resolver las objeciones del final, las que hablábamos antes, la falta de confianza, la no urgencia, la no necesidad, el no dinero. Entonces, tenemos que ser muy estratégicas aquí. A mí me gusta mucho trabajar desde el sueño. Oye, ¿cómo crees que vas a poder llevar tu negocio después de haber invertido en una formación para tu equipo? ¿Vale? Ya habremos trabajado al principio. Claro, estoy siendo súper generalista, pero antes de eso hemos cualificado a nuestro cliente, sabemos un poquito de qué va, sabemos que lo que nosotros hacemos hay un match de al menos un 85% antes de empezarnos en esas reuniones. Esa es la parte de prospectar bien, cualificar bien, pero bueno, vamos a dar unas pinceladas. Seguro que cada una de las personas que nos están viendo se van quedando con lo que aplica a Definitivo. su negocio. ¿Vale? Entonces, bueno, pues siendo así más generalistas, pues, oye, ¿qué pasaría si tu equipo estuviese ya 100% formado en cierres de ventas? Entonces le estás llevando a otra persona a ese sueño, el punto en el que está con un obstáculo de no resultados o a lo mejor un equipo de ventas más junior o poco cualificado, o poco formado, que es muy habitual. En ventas hay pocas formaciones regladas, desafortunadamente. Entonces, Ujú. esas situaciones pueden darse, ¿no? Entonces te lo llevas a pensar en, ostras, ya lo he resuelto. Y ahora que lo he resuelto, pues, ¿qué va a pasar? Bueno, pues va a pasar que vamos a mejorar los resultados en ventas, va a pasar que con... Y tú le sigues preguntando, y con mejores resultados en ventas, oye, ¿qué harás con ese porcentaje de exceso de ventas? ¿En qué lo vas a reinvertir? Le ayudas a soñar, le ayudas a entender que tiene un problema. Porque cuando llegamos al final, no te pueden decir que no te necesito cuando tú le has llevado a hablar de por qué está en esa reunión o por qué tú puedes ayudarle a mejorar los resultados de lo que sea o a resolver. Le estás llevando a verbalizar que efectivamente hay un problema. Tú luego podrás decir misa, pero tú antes de llegar al precio ya me estás reconociendo que hay algo que tienes que resolver o hay algo que tienes que mejorar Exacto. desde el principio. Entonces ya tenemos en esa fase 2 tumbando la objeción de no te necesito, no, perdona, sí me necesitas. ¿Cómo nos aseguramos de que esto suceda? Con la técnica del espejo, la llamo yo, que es ponerle delante de su realidad. Le hemos llevado al sueño y de repente le bajas a la realidad. Vale, entonces, ahora que no tienes todo eso, ¿en qué te estás viendo? ¿Cuáles son los problemas que tienes? Y entonces va a empezar a contarte todos los problemas que tiene. Y tú ya vas a hacer la transición casi a la fase 3, porque ahí estás hablando de todo lo que ganaría al resolverlo o al invertir en eso que le queramos vender. Dos, le pones delante de un espejo, efectivamente tienes un problema y además le vas a preguntar, ¿en cuánto tiempo quieres tener listo o resuelto este problema? ¿En cuánto tiempo quieres mejorar los estándares de calidad de lo que sea? ¿En cuánto tiempo? Porque porque te lo dirá, porque como todavía no estamos hablando de precio le hemos dado permiso para preguntar, en ese momento te va a contar que, oye, pues necesitaría tenerlo durante el próximo trimestre, o lo necesitaría tener los próximos 6 meses, o lo necesitaría ya. Entonces, esas palabras que no son tuyas, sino que son de tu interlocutor, cuando lleguemos al final, incluso antes de la recapitulación, le diremos, tal y como has dicho, si quieres empezar o quieres tenerlo resuelto en 6 meses, deberíamos de empezar por, fíjate que cuando llega la objeción de no es urgente, la no urgencia, si antes no lo has preguntado en cuánto tiempo no la puedes manejar. Pero si te Exacto. está diciendo que necesita tener los 6 meses, tú tienes una agenda con lista de espera, o es decir, tienes como más recursos para no generar una urgencia, sino una realidad. Es que si me has dicho que quieres empezar tal, es que hay un proceso, ¿no? O sea, fíjate de qué manera más orgánica estamos recopilando información acerca con un interés genuino,
porque nosotros también tendremos que tener unos plazos, unas entregas, un stock, de qué manera más orgánica estamos llegando a que no nos vaya a decir, bueno, no es urgente, ya si acaso, ¿vale? Ajá. Ya si acaso. Así que con esto resuelto, la primera fase, la parte de cortesía, explicar qué va a suceder y arrancar con trabajar desde el sueño, desde el dolor. A mí me gusta menos, pero a veces funciona y la evidencia científica y la psicología del consumidor así lo refuerza, que tomamos acción antes frente al miedo que frente al deseo. Pero bueno, yo creo que cuando vamos practicando podemos ir de un sitio a otro de manera que no sonemos agresivos, pero que pongamos encima de la mesa que si no lo resuelve va a terminar, es decir, las consecuencias que puede tener no resolverlo le va a costar mucho más dinero que contratarnos, con lo cual Exacto. le podemos llevar por ahí. Entonces ya pasaríamos a la fase 3. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo vamos? No, a mí me encanta. O sea, yo me siento que uno de los errores más frecuentes que cometen las personas relacionados con este proceso de la negociación y la venta es que no se han preparado lo suficiente y yo creo que desde el principio lo has estado mencionando. La importancia de prepararnos, saber la estructura, saber las preguntas correctas para nosotros llevarlo por el proceso. Y eso que has estado diciendo, la duda que muchas veces o a lo mejor las mismas personas que nos están viendo y escuchando pueden tener es, ¿cuánto tiempo me va a tomar eso? Desde que yo estoy haciendo las preguntas en la primera fase hasta la tercera fase. ¿En qué tiempo es ideal? Porque muchas veces extendemos haciendo preguntas no profundas o hablando temas o cosas que no debemos de hablar que al final no aportan al proceso de la negociación. Totalmente, has tocado un tema súper, súper importante porque efectivamente cuando no te preparas metemos muchas preguntas que no sirven para nada, que están consumiendo tiempo y ojo, en cuanto pierdes el liderazgo de estas preguntas, a lo mejor das con un potencial cliente de pocas palabras, pero como des con un potencial cliente que te empieza a contar su vida, que te está quitando el foco del sitio en el que le quieres tener. Una cosa es escuchar al cliente y dejarle hablar porque tiene que ser así, pero dejarle hablar en relación a eso que a nosotros nos interesa. Porque a veces se nos puede ir, en España se dice por los cerros de Úbeda, que es un poco, Ujú. se puede ir por las ramas, ¿verdad? Sí. Y no llegar nunca donde queremos. Mira, esta estructura bien entrenada, ¿de acuerdo? La metodología bien entrenada, en una llamada de ventas que puede ser online o puede ser presencial, no debería de llevarte más de 35-40 minutos. 40 minutos, ya estamos en el cierre. Ujú. 40 minutos. Es verdad que las presenciales todo se dilata un poquito más, ¿vale? Pues no me digas por qué. A lo mejor estamos entrenados desde la época de la pandemia, nos hemos entrenado a que nos han agendado una hora y en una hora tenemos que hacerlo todo y somos mucho más productivos en esas Sí. llamadas que en la presencialidad. Es mi sensación, no sé si lo compartes, Sí, pero eso total. puede pasar. Pero que no sientan, que no se abrume la gente que nos está escuchando pensando que esto va a ser, madre mía, si a mí me dan 10 minutos, madre mía, me dan 10 minutos. Pues te preparas para 10 minutos. Es más, Exacto. si estás, yo he sido comercial durante 20 años en un negocio en el que a veces solo teníamos 7 minutos, entre 5 y 7 minutos para ver a nuestro potencial cliente. Reloj en mano, cronómetro en mano. Y vuelve a ser lo mismo. ¿Qué tenemos que hacer? Prepararnos. Y más todavía, ser mucho más exigentes con qué pregunta vas a hacer, dónde le quieres tener, en qué momento vas son las mismas 4 fases, pero más sprint, de manera más express. Si lo tienes preparado, te adecuarás al tiempo que tiene tu interlocutor. En una reunión online sabemos los tiempos que tenemos asignados porque hay una agenda digital que nos los acota y aún así yo siempre al principio, en ese liderazgo del principio, preguntaría, ¿de cuánto tiempo dispones? Porque a lo mejor te han Sí. dado un slot de 45 minutos y luego te encuentras con que no, sí, pone 45, pero es que dentro de 10 minutos me tengo que ir, que te tengo otra reunión. Ojo, que haces una pregunta muy buena porque esto es parte de la preparación. Entonces, lo primero, contar con el tiempo del que dispones. Exacto. Y hablaste hasta la fase 3. ¿Cuál es la próxima fase? Sería el momento del cierre. Claro, ya hemos hecho fase 2, transición, fase 3, diagnóstico. Ya estamos en el diagnóstico, ya sabemos lo que le pasa, ya sabemos por qué lo necesita, ya sabemos qué es lo que le está generando el no resolverlo. Con lo cual aquí viene un momento que a mí me encanta, que es el de la recapitulación, ¿vale? Entonces tú aquí ya
recuperas, bueno, nunca sueltas el liderazgo, pero digamos que la fase 2 es la fase en la que más tiempo interviene nuestro interlocutor, porque son esas preguntas que están relacionadas con cómo le podemos ayudar. Y entonces, recogiendo el liderazgo en la fase 3 decimos, bueno, pues tal y como te he dicho al principio, ya puedo hacer un diagnóstico. Somos como doctores, ¿vale? Tú cuando vas al doctor te hace un montón de preguntas y tú vas contestando y el doctor no habla prácticamente. Apunta, te mira, te hace otra pregunta, apunta, te mira, hace otra pregunta, luego tiene un diagnóstico y te receta la prescripción del fármaco o el tratamiento que necesites. Con nosotros, los doctores ventas, exactamente lo mismo. Entonces llega el momento de, mira, pues si te parece, vamos, voy a hacer una recapitulación con el momento en el que estás para que tú me digas si lo he entendido bien o hay algo que echas de menos o algo que yo no he podido comprender correctamente. Con esto te aseguras de que has identificado correctamente el problema, porque de cara a presentar la propuesta o tu solución, mm, va a haber match, ¿de acuerdo? Así que Ujú. aparte le das como es un paréntesis muy amable como que tienes en cuenta la validación de la situación por parte de la persona que está en esta reunión contigo, ¿no? Entonces, como estamos muy entrenadas, en menos de 2 minutos tenemos que hacer un resumen de este es el momento en el que estás, esto es lo que estás buscando, esto es lo que valoras en los proveedores, esto es el resultado que quieres tener, este es el momento en el que estás ahora y lo quieres resolver durante los próximos 3 meses. ¿Es correcto? Y te vuelves a callar. ¿De acuerdo? La otra persona dirá que sí o te dirá, pues mira, oye, ten en cuenta esto o lo otro. Perfecto, ¿vale? De acuerdo. Y ahí ya a continuación hacemos la transición a la fase 4, que es donde decimos, bueno, pues como te he dicho al principio, en función de lo que me has contado, puedo ayudarte o no. Ahora bien, si llegados a ese punto, Shaida, no les podemos ayudar es porque no lo hemos cualificado bien. Eso también hay que Ujú, tenerlo en cuenta. ujú. Eso es muy importante, porque la frustración de no vender porque no era nuestro cliente ideal es un problema de lo que hablábamos al principio. Exacto. Definir a quién solucionas, a quién se lo solucionas, cómo prospectas. Exacto. Y con las preguntas correctas, si eras ese cliente o no para tu producto o servicio. Eso es, eso es. Entonces, bueno, sería simplemente pasar ya allí diciendo, pues como te he dicho al principio, puedo ayudarte. Y aquí yo me gusta mucho introducir una prueba social. Es decir, pues me gusta mucho, estamos buscando generar confianza para que no se nos vayan por esa falta de confianza. A veces nos vienen clientes que nos conocen porque hemos trabajado muy bien nuestra marca personal, porque venimos, nos han referido otros clientes, pero a veces entran personas que no conocen tanto de nosotros o personas que proactivamente hemos ido a buscar para llevarles a una reunión de ventas. Entonces necesitamos también un pitch para, para esa presentación que genere confianza en nuestros servicios, ¿vale? Entonces, a lo mejor ahí, si no lo hemos hecho ya al principio, es una pregunta también que hay que hacer, ¿vale? Si no conoce mucho de tu trabajo si trabajas por cuenta ajena, a lo mejor no conoce mucho de la marca que estás representando, al principio hay que preguntarlo. En función de por dónde te venga, pues tú ya sabes si vas a tener que contarle más o menos. Pero acuérdate que esto no va de ti, sino de la otra persona. Exacto. Así que por eso, nuevamente, hay que prepararse un buen pitch de quién eres, qué haces, qué resuelves y para qué lo resuelves en menos de 3 minutos. Uy, Dios Claro, mío, es ¿tú que sabes qué? Que tú dices eso. Y yo creo que ese es uno de los errores más frecuentes. De hecho, existen entrenamientos, ¿verdad? Para que la gente desarrolle sus pitch. Porque cuando le preguntas qué hacen, divagan mucho, hablan muy genérico, la gente realmente no lo logró comprender. ¿Cómo realmente se desarrolla? Quiero aprovechar esto porque yo sé que muchas personas quieren hacerlo. Un pitch, ¿qué es lo que tiene que contener para que sea un claro, pitch exitoso? claro. Pues mira, yo es una clase de las más demandadas que se llama Impactos 4x4, porque es una estructura. Yo soy súper fan de las estructuras. No me gustan los guiones, odio los guiones, pero soy muy fan de las estructuras, porque me ayuda y me ayuda a poder salirme del guión, pero para volver enseguida al punto en el que tengo que estar. De manera que todo sea como muy natural. Y este de Impactos 4x4, también soy muy fan y es una clase esta, junto a la de las áreas de resistencia al cierre y las 4 fases, son de las más demandadas precisamente por esto. Mira, un pitch de impacto con el que te presentas en menos de un minuto o el que puedes utilizar al principio de Ujú, una reunión tiene que contener. Al principio tienes que generar autoridad.
pero no es una autoridad jerárquica, ni una autoridad de mira qué importante soy, no. Es una autoridad moral. Es eso que a ti te legitima a decir lo que vas a decir, acompañar lo que vas a acompañar, hacer las preguntas que le vas a hacer, lo que te legitima como profesional y experta o no experta. A ver, es que lo de lo experto y experta da un poquito de miedo y hay gente que no se siente cómoda. Ujú. Simplemente piensa que como tú te presentes es algo que te legitima a llevar el liderazgo de lo que queda de reunión. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en mi caso, ¿qué diría yo por si ayuda, no? Ya, soy Inés Torremocha, mentora coach ejecutivo de ventas y desde hace 30 años me dedico al mundo comercial. A mí no me legitima ser mentor coach ejecutivo de ventas, que es un título muy Ujú. rimbombante. Son los 30 años que llevo en ventas. Eso es lo que a mí me da autoridad, en mi caso. Eso es lo que dirán, bueno, pues en 30 años habrá aprendido, algo sabrá esta mujer después de 30 años, algo sabrá esta Definitivo. mujer, ¿no? Entonces, y que no se agobien tampoco, ¿no? Pero no tienes que llevar 30 años en algo para poder asesorar a alguien en algo. Con lo cual, eh, claro, estamos concentrando muy poquito tiempo, pues todo un Exacto. curso, ¿de acuerdo? Pero que piensen en una frase que pueda enmarcar esa autoridad moral. Mira, fíjate, el otro día, trabajando con un equipo de agentes inmobiliarios, una de las personas decía, Inés, es que yo acabo de llegar al sector inmobiliario. Digo, vale, perfecto, ya acabas de llegar al sector inmobiliario. No se sentía cómoda diciendo que llevaba tiempo, que era experta en el... Claro, no podemos mentir, ¿de acuerdo? Entonces, me pareció una duda muy razonable de esta persona. Y le dije, vale, ¿y cuántos años llevas de carrera profesional? Dice, oh, de carrera profesional, dice, llevo ya 25 años trabajando. Digo, ¿y a qué te has dedicado en los otros 25 años? Pues me he dedicado a las ventas, pero claro, ventas de automoción, que no tiene nada que ver. Digo, vale, para. No subestimes toda tu carrera profesional solo porque el sector haya terminado. Has estado durante 25 años al servicio de clientes que tenían que tomar una decisión. A lo mejor no estaban buscando un activo inmobiliario o un piso o lo que sea, pero tu expertise como profesional de las ventas, asesorando como consultora, eso no te lo puede quitar nadie. Con lo cual puedes decir perfectamente, bueno, estuvimos trabajando y jugando con la frase y encontró la suya, estaba súper contenta porque no tenía por qué decir que llevaba 25 años en el sector inmobiliario, pero sí podía evolucionar. Entonces, cada una de las personas que nos están escuchando, que no tengan miedo y que no subestimen todo lo de su pasado. Ahora estoy trabajando con una persona, con un copywriter, por ejemplo. Él se sacó su oposición y es profesor de instituto. Y dice, pero Inés, es que yo nunca he sido copywriter. Digo, ya, digo, pero te has sacado una oposición, llevas trabajando en el mundo de la educación no sé cuánto tiempo. Además, en un área de expertise que dominas, que es como es el lenguaje, la escritura. Digo, ¿de verdad eso no lo vas a poner en tu propuesta de valor? No puedes no ponerlo. Es que no puedes no ponerlo. Entonces, hay que ser creativos también. Tenemos que ser creativos y empoderarnos con que no solo es esto lo que estamos emprendiendo, tenemos un pasado como el ser madres. Ser madres también te da un background profesional. Hemos estado al frente de un hogar y sacando adelante a unos hijos. No subestimes nada de lo que hayas hecho. Piensa cómo eso lo puedes poner en una única frase. Me estoy enrollando un poco, perdona, pero es que creo No, que es importante. me encanta, me encanta. Y yo creo que para muchas de las personas le da claridad y le da ese punto de poder hacerse las preguntas correctas para poder redefinirlo mucho mejor. Em, Definitivamente el pitch te ayuda a presentarte con mucha más claridad y con eso que acabas de decir, la importancia de tener el pitch más allá de una fórmula, que todo el mundo se vuelva muy estricto en no salirse de ahí, es que genere autoridad para generar confianza. Y yo creo que entonces ahí es uno de los errores más frecuentes si nos vamos a esa fase que estábamos anteriormente en el final, que es el momento de presentar el precio. Danos ese super tip porque no nos podemos ir Ay, sin ay, ay. presentar el precio y No ver si podemos lograste evitar. vender o no. Vale, pues hablamos, ya estamos en la fase 4 donde decimos, tal y como te he dicho al principio, te he hecho varias preguntas, yo ya tengo una imagen fija, te puedo ayudar y aquí es donde metemos esa prueba social en ese pitch, decimos. Además, la misma situación en la que estás tú, la he resuelto con clientes o, si te acuerdas, o sea, una prueba social,
a ti no te tengo que lo tengo que explicar, pero si hay alguna persona que no está familiarizado con lo de la prueba social, es eso que dicen de ti como profesional, ese caso de éxito o esos resultados que han conseguido otras personas después de confiar en ti, que seguramente sea muy similar a la situación en la que está esta persona. Entonces, eso es una prueba social para generar esa confianza. Yo te puedo decir que te voy a ayudar, pero no solo te lo digo yo, es que tengo una serie de clientes que, o en el 80% de los clientes que estaban en tu situación, eh, han salido con me han evaluado con 5 estrellas después de trabajar conmigo en una evaluación del 0 al 5, ¿no? O del 1 al 5. Algo así. No te preocupes, o sea, que no se preocupen, no os preocupéis, no creáis que vais a sonar prepotentes. Es otro de los problemas que se tiene en el mundo del emprendimiento al principio, que es sentir que no quiero sonar a ser prepotente, pero hay que diferenciar la prepotencia del ponernos en valor. Y si Exacto. tú tienes clientes satisfechos, lo tienes que contar. Porque si se lo cuentas tú y tú le dices yo soy fantástica, puede ser creíble. Pero si lo dicen otros de ti, es mucho más creíble, mucho más honesto. Pero tienes que darte el permiso para hablar bien de ti y de tus resultados. Entonces puede ser un momento, ¿no? De decir, oye, además he trabajado con un montón de profesionales o de personas que están justo en el mismo momento que tú y su feedback ha sido fantástico. Así que, es decir, le estás diciendo, tranquilo, que no es la primera vez que hago esto, así que lo que te voy a presentar sé que te va a funcionar. No solo porque te lo diga yo, sino porque te lo pueden decir más clientes con los que ya he trabajado, ¿vale? Entonces, bueno, vamos minimizando las últimas objeciones. De manera que aquí ya haces una recapitulación final y le dices, te puedo ayudar, como te he dicho, y te voy a decir cómo te puedo ayudar, la manera en la que lo podemos hacer y también el valor de tu inversión para que puedas tomar una decisión al final de nuestra conversación. ¿Estás de acuerdo? Y la persona te va a volver a decir que sí. Fíjate que en varios momentos estamos trabajando el que nuestro El, cliente nos diga que sí. Ujú. Primero eso, a nivel fisiológico, estamos hackeando nuestro cerebro para generar una serie de sustancias que van a favorecer el llegar a un buen acuerdo. ¿Por qué? Ujú. Porque le estamos lanzando a nuestro cerebro la señal de todo va bien, no tengo miedo, estamos en un entorno de seguridad psicológico. Y si te va diciendo que sí a todo, es raro que te diga al final que no. Eso es un poco Exacto. de coherencia. Algo pasó. Algo pasa. Y entonces ya con total tranquilidad le dices en qué consiste tu solución, la manera en la que lo haces y directamente cuál es el valor de la inversión que tendría que realizar. Y cuando des el valor de la inversión, vuelves a quedarte callado o vuelves a quedarte callada. Y no rompas ese silencio nunca. El primero que habla pierde. Sobre todo si es, a lo mejor, si estamos hablando de otro tipo de productos donde ya tienen la información de lo que vale, o si estamos en un proceso de un proyecto muy grande B2B y no estamos todavía en la fase de presupuesto, no. Pero si estamos en una reunión en la que ya tenemos que hablar de precio, llega este momento y tú ya has dicho todo lo que tenías que decir, ya has preguntado todo lo que tenías que preguntar. En esa recapitulación acuérdate de enmarcar los tiempos, de enmarcar que realmente me necesitas. Es decir, acordaros, tenemos que tumbar todas esas barreras. Como Ujú. bien has dicho, necesitas que patatín, patatín, patatán. Si no lo resuelves, te va a pasar esto y esto. Si lo resuelves, vas a poder hacer esto y esto. Y el valor de la inversión para que todo esto suceda es de tanto, ¿vale? Y te callas. Entonces hay un silencio incómodo que tendrá que romper la otra persona, ¿de acuerdo? Y te diré lo que te quiera decir, pero no te va a poder decir que no te necesita, no te va a poder decir que no es urgente, no te va a poder decir que no tiene dinero. ¿Por qué? Porque si estáis, porque tiene que realizar una inversión. Otra cosa es que luego vendrá el cómo lo pueda pagar, porque si además su presupuesto está muy lejos de tus honorarios, hemos vuelto a cualificar mal. Ujú. Hemos vuelto a cualificar mal. Puede haber una desviación de un 20% arriba, un 20% abajo, pero no puede ser que tú cobres por un servicio, por un producto, $1.000 y la persona tenga entre 30 y $50 para invertir o $100 para invertir. Eso no puede pasarnos, porque es una pérdida de tiempo, de energía y de recursos. ¿De acuerdo? Entonces, esto también es importante. De manera que a lo mejor el precio ya no es un problema. Quizá tenemos que hablar de cómo va a hacer frente a esa inversión. No vamos a hablar de no tengo dinero, sino de cómo le hago frente a esa inversión. Ya es otra conversación, que ya sería en la
fase 4, pero que ya no nos da tiempo de entrar. Ah, no, definitivo. Eso, para eso necesitamos otro episodio del podcast. Algo que me llama muchísimo la atención es que siempre has dejado saber, porque una de las cosas que más manejas también es el área de la inteligencia emocional, cómo realmente las emociones generan un impacto en la toma de decisiones y tiene que ver muy ligado a las ventas. De forma resumida, ¿cuál es ese impacto que tiene la inteligencia emocional a todo esto que hemos estado hablando para lograr un cierre efectivo, aumentar nuestras ventas, captar mejores clientes, cualificarlo mucho mejor? Mira, yo todas las herramientas, lo que yo trabajo es la inteligencia comercial, que es ese híbrido de inteligencia emocional y técnicas de venta. Hemos dedicado el capítulo que me parece fantástico a la parte más técnica, pero fíjate que todo lo que hemos hablado de la parte técnica está muy apalancado en herramientas de inteligencia emocional, porque estamos hablando de influencia y persuasión, estamos hablando de regulación emocional, hemos hablado del miedo y para no tener miedo tenemos que prepararnos. Tenemos que también preparar la parte de autoestima para poder ponernos en valor. Así que fíjate si eso tiene que ver con la inteligencia emocional y con ponernos en nuestro sitio. Hemos hablado de un DAFO para analizar nuestro proyecto, pero también tenemos que trabajar un autodafo para nosotros también identificar cuáles son nuestras fortalezas como persona. Y estamos hablando de fortalezas, oportunidades, debilidades, pero ya personales. Así que para mí son indivisibles. La inteligencia emocional aplicada con las técnicas de ventas, para mí, vamos, es que necesitamos competencias y habilidades de ambos mundos para llegar a cierres exitosos. Definitivo. ¿Utilizas un acrónimo que comienza con la letra T para comenzar a hablar de las emociones, verdad? Es te amo o te amas, donde hablas de cuáles son esas emociones principales que utiliza la gente o que generalmente tienen las personas. ¿Nos los puedes mencionar para aquellas personas que a lo mejor tienen duda de cuáles son esas emociones que nosotros de forma general y única todos confrontamos en algún momento dado en la vida? Ujú. Hay 6 emociones básicas que habitan en todos nosotros y bueno, invitamos a las personas que nos estén ahora mismo escuchando, ahora en directo o en diferido, que escriban en el orden en el que yo voy a lanzaroslas, que escribáis estas emociones. Entonces, la primera emoción básica sería la tristeza. Debajo de tristeza, como en una columna, escribimos la emoción enfado, que sería la ira o el enojo. Debajo de enfado o enojo ponemos la emoción que se llama asco, que es otra emoción básica. Debajo de asco ponemos miedo, que hemos estado hablando de esta emoción. Debajo de miedo ponemos alegría. Y debajo de alegría escribimos sorpresa. ¿Lo tenemos? Lo tengo. Te Pues amas. de arriba a abajo Qué vamos bello. a rodear las primeras letras de cada una de las emociones y lo leemos de arriba a abajo. Qué rápida eres, Aida, a ti ya te salió. Tristeza, enfado, asco, miedo, alegría, sorpresa. Y la frase que sale con las primeras letras es, Te amas. te amas. Yo creo que no puede haber una frase más bonita para recordarnos esto de las emociones y las emociones que habitan en nosotros y que tenemos que tener en cuenta a lo largo de todo el proceso de venta y, bueno, yo creo que en nuestra vida. Totalmente. La vida es venta. ¿Por qué ese nombre y por qué ese sueño que realmente lograste que Planeta se acercara a ti como un recurso? Vamos a hacer este libro. Muchas personas piensan, no, en la vida yo no estoy vendiendo todo el tiempo, pero sí estamos todo el tiempo negociando, estamos transaccionando algo. Totalmente. Bueno, te diré además que al principio el editor no tenía muy claro lo del título, no le gustaba mucho el título. Sin embargo, yo siempre había pensado que si tenía la oportunidad de escribir un libro de ventas, tendría que ser este título. Y es que soy una firme convencida de que aunque no te dediques estrictamente a estar delante de transacciones puramente económicas, la vida es un intercambio. Todas las personas que estamos ahora mismo conectadas y compartiendo este capítulo, mm, tenemos algo que necesitamos que nos compren. A veces es una idea, a veces es un sueño, a veces es un producto, a veces es un servicio y que estamos constantemente negociando con nuestros hijos, con nuestros compañeros, con nuestras parejas y creo que debería de ser obligatorio que introdujesen en los colegios, en las escuelas, en las universidades, algo que te ayudase
a llegar a buenos acuerdos, ¿no? Porque, lo hablábamos al principio, vender es ayudar. Así que La vida es venta es un libro que empezó con ese convencimiento de dignificar la profesión del vendedor sin que necesariamente tengas que dedicarte al mundo de las ventas y conseguir compartir herramientas de inteligencia emocional para procesos de negociación en la vida o sea, en las ventas o en la vida Me también. encanta, me encanta. Luego de esta masterclass, porque este episodio ha sido una masterclass, definitivamente el próximo paso es comprar el libro, seguir todo tu contenido, todos tus talleres, tienes demasiada información a través de las redes sociales. Y yo sé que luego de tantos años estar en el mundo corporativo, tomas una decisión que muy pocos tienen la valentía de poderlo hacer y es realmente comenzar a emprender. Si tú me dirías uno de los más grandes desafíos en el proceso de emprendimiento, cuando comenzaste tu propia marca, cuando comienzas tus propios negocios, ¿cuál sería? Pues yo desde luego tuve muchísimo vértigo. Yo lo hice muerta de miedo. Lo hice muerta de miedo, con una sensación de vértigo tremenda. Yo trabajaba para una gran multinacional, era una persona muy reconocida en mi sector porque tenía muchos años de experiencia, estaba en el lanzamiento de productos, de los productos más potentes de la empresa, con lo cual yo era muy feliz en ese momento. Y claro, ya tenía cierta edad, no era ninguna cría, ya tenía, en esa época ya había cumplido los 46 años, hijos, hipotecas, bueno, en fin. Así que renunciar a la estabilidad de un trabajo, nadie te garantiza que vaya a ser para toda la vida, y menos en la empresa privada, pero sí que tenía cierta estabilidad eh, y, y en pocos años podría haberme jubilado allí. Decidí renunciar a eso para emprender y decir, mamá, quiero ser artista, pues te puedes imaginar que lo pasé con mucho miedo. Creo que la manera de hacer pequeñito ese miedo es preparándonos una vez más y construyendo un puente. Yo en mi caso construí un puente, no, de la noche a la mañana no dejé mi trabajo de siempre para emprender, sino que creo que hay que hacerlo de manera estratégica, con la cabeza encima de los hombros, y ese puente donde construí, donde hice todos estos análisis que invito a hacer a los emprendedores y las emprendedoras, de analizar, de evaluar, de ver dónde tenemos las debilidades, las oportunidades, a quién dirigimos, qué resolvemos, qué es lo mejor que sabemos hacer, eso cómo va a impactar en la sociedad. Todo ese ejercicio lo construí a lo largo de 2 años, donde también vino la publicación del libro de La vida es venta. Es decir, que cuando yo decidí ya desvincular mi proyecto profesional por cuenta ajena, yo ya tenía mucho caminado Ujú. para no saltar al vacío, ¿no? Sino saltar con red aún así y aún sabiendo que, bueno, y por supuesto empezando yo ahora, 6 años después, obviamente no, y afortunadamente no estoy como estaba al principio. Dentro de mi plan estaba empezar a facturar poco a poco. O sea, yo no llegué y Ujú. de repente estaba dando conferencias por toda España y Latinoamérica. Eso me ha costado pues muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo, pero sí al principio tener como unos mínimos. A lo que te comentaba, yo hice un plan de viabilidad económico con mi marido para ver si yo podía estar hasta un año sin facturar, porque yo no sabía si iba a poder facturar. Yo tenía Ujú. mucha ilusión y lo tenía mucho hecho, pero luego al final tienes que salir, ¿no? Entonces tenía algunas cositas cerradas, pero bueno, pues un buen plan de acción, un buen plan de viabilidad económico para que el riesgo, lo peor que podía pasar era que volviese a la empresa privada, y a mí me encantaba la empresa privada, con lo cual era lo peor que podía pasar, era volver a trabajar en lo que estaba trabajando y buscar esos escenarios. ¿Qué es lo peor que puede pasar si esto no sale? Porque si lo peor que puede pasar es que acabas en la ruina total, yo te diría que no lo hicieses. Creo que el emprendimiento hay mucho abanderamiento de si es tu pasión lo conseguirás, y me parece que no hacen ningún favor a las personas que tienen una idea de emprendimiento. Creo que tiene que ser algo mucho más sólido, mucho más tangible, mucho más estratégico, y que luego vendrá, bueno, por supuesto, hay que trabajar, tú lo sabes, hay que trabajar muchísimo, hay que esforzarse mucho, hay que seguir mejorando cada día, pero que al menos en esos inicios, aunque sea muerta de miedo, que lo que hagas lo hayas hecho de manera racional, con mucha pasión, pero de manera racional también, muy analizada, muy meditada,
y eso también te permitirá que los inicios que son mucho más complicados te hagan sentir que bien, está siendo complicado, pero lo estoy haciendo bien y sabía que esto iba a pasar y como tenía un plan A, un plan B y un plan C, voy a ejecutar el C, ¿no? Así que eso te da tranquilidad también hasta que consigas despegar porque lo conseguirás. Eso es clave, definitivamente. Siendo mamá, esposa, profesional, viajas constantemente para dar charlas, talleres, tienes tus propios estudiantes, clientes. ¿Cómo realmente te organizas? ¿Cuáles son las mejores claves? Ya que te estuviste mencionando que te fascinan las estructuras, ¿cómo lo haces? Mira, yo también es algo que tengo que ir mejorando. Para nada era la reina de la gestión del tiempo, en absoluto. He tenido que aprender, para mí es un área que sigo entrenando cada día, porque en cuanto bajo un poco la guardia, mi manera de ser tan resolutiva, tengo una capacidad de trabajo muy alta, tengo un nivel de energía muy elevado, y eso es una trampa para mí. Es algo muy positivo porque también es algo que valoran mis clientes y puede ser incluso un factor diferenciador para que me elijan a mí y no a otra persona, pero puede ser una trampa también para mí. Si realmente, por ejemplo, cuando me contratan para dar conferencias, una de las cosas por las que me contratan es por el nivel de energía que yo transmito cuando comunico en una conferencia, no me puedo permitir llegar sin energía a esa conferencia. Y si no gestiono correctamente mi tiempo, esa energía va a llegar debilitada. De manera que he aprendido a a organizar mi agenda por bloques de trabajo. Ujú. Entonces, hay bloques de trabajo donde yo mi teléfono lo pongo en modo avión, pues por ejemplo, si tengo que estar trabajando en la elaboración de una propuesta o en el análisis de algún proyecto que tengo con algún cliente o en una conferencia o en contenidos para mis redes sociales para pasar a mi equipo y que las trabajen. O sea, lo que requiere de mi concentración, estoy en modo avión, toda yo estoy en modo avión. Y además tengo mis rituales, me pongo mis velas, me pongo en calma, tomo mi cafecito con leche. O sea, son momentos para mí sagrados, porque si en ese momento yo digo, venga, va, que aquí tengo un huequito, vale, pues hago esta llamada, ya estoy rompiendo con esa rutina. Ujú. No todos los días, pero sí los días que toca hacer eso, bloqueo la agenda. Lo mismo para tiempo para mí porque dejé de dedicar tiempo a mi deporte, a tiempo para mí, para estudiar, para leer, para ir al gimnasio, lo dejé. Entonces también lo meto en agenda. Entonces yo desde las 7:30 de la mañana hasta las 10 de la mañana no estoy para nadie, no estoy, porque estoy a otras cosas. Obviamente, si un cliente necesita que yo abra agenda, la voy a abrir, pero de entrada, si tú entras en cualquiera de mis agendas a través de mi web, no vas a poder reunirte conmigo ningún día antes de las 10 de la mañana. Tampoco vas a poder ni los lunes ni los viernes. Exacto. Obviamente, si hay un evento puntual y tal, por supuesto, no voy a decir, no, no, es que yo los viernes son para mí, para mi deporte y para mi estudio. No, no lo voy a hacer. Pero sí que al principio de mi emprendimiento yo creía que eso iba a ser imposible y que yo iba a fracasar si cerraba tantos días en mi agenda, y más viniendo de una empresa privada donde los horarios eran los horarios de trabajo y aquí no existía esto. Y cuando me di el permiso para decir, oye, pero ¿por qué no voy a...? Porque sigues trabajando, tanto el lunes como el viernes, pero lo haces de otra manera, con tus tiempos, con tu ropa cómoda de estar por casa, has ido al gimnasio, has llevado a tus hijos al colegio, te has tomado un café, yo creo que eso es una maravilla y los tienes que respetar, que es lo difícil. Ponértelos libres no es difícil, lo difícil es respetarlos, Es cierto. es respetarlos. Así que eso por un lado, bloques de trabajo con cosas importantes, respetarlas al mil por mil, buscar espacios de tiempo para ti y que esa energía, eso es cierto, que también yo concentro todo mi trabajo entre el martes, miércoles y jueves, que voy a full. Ahí sí que voy a full, a partir de las 10 de la mañana, pero voy a full. O sea, yo me levanto muy temprano, pero hago un montón de cosas que a lo mejor no tienen que ver directamente con el negocio. Eso y luego también no puedo por menos que sentirme agradecida a mi esposo, que si no fuese por su ayuda, su acompañamiento, pues el estar en este momento en el que yo estoy ahora escribiendo libro, impartiendo conferencias por todo el mundo y al ritmo que llevo de martes a jueves, si no fuese también por su compromiso y ese equipo que hacemos entre los dos, bueno, ahora hacemos equipo los cuatro porque mis hijos ya son adolescentes y también ayudan en todo, ¿no? Si no fuese por el equipo que tenemos en mi familia, posiblemente tampoco hubiese podido llegar a todo.
Tan importante, ¿verdad? Tener esa red de apoyo. Lo hemos hablado en varios episodios y yo creo que es una de las claves más importantes, no solamente de la pareja, de nuestra familia, de nuestras amistades, de nuestro entorno, de nuestros colegas y también cuando emprendemos ese proceso de delegación de tareas que muchas veces no la hacemos y poner nuestro foco en las cosas más importantes. Así que yo creo que me llevo muchas claves de eso y sobre todas las cosas aprender a gestionarnos y cuando es algo que debemos de seguir mejorando todos los días un pasito o una mejora que podamos estar haciendo, ese un 1% al año son 365, como dicen por ahí, por ciento, que eso realmente es una mejora constante, me encanta. Hablaste de la educación y el tiempo para nosotros, hablaste de la lectura, obviamente eres autora y la educación es fundamental. ¿Cuáles tú consideras, además de tu libro, que lo vamos a tener en las notas del episodio para que lo puedan comprar y adquirir? Cuéntanos esos libros que han marcado tu vida, un antes y un después y que nos puedes recomendar. Ya, para las personas que les interese el mundo de la inteligencia emocional, netamente, ¿de acuerdo? Bueno, la verdad es que en mi libro veréis referencias de todos los libros que yo os voy a recomendar, porque La vida es venta es un libro que por una parte tiene mis experiencias personales en el mundo de las ventas, pero al final de cada capítulo hay una sección que es la opinión del experto. Y ahí lo que hago es extraer de todos los libros que yo he leído de ventas y inteligencia emocional a lo largo de mi vida extraer las perlitas, ¿no? Y en cada parte relacionado con esto. Así que también los encontraréis referenciados y uno de estos libros que referencio mucho es un libro de Leslie Greenberg, que es el que es más netamente de inteligencia emocional, que se titula Emociones, una guía interna. Emociones, una guía interna. Es de Leslie Greenberg y aunque él es terapeuta, no es un libro para terapeutas. Es como psicología o inteligencia emocional para todos los públicos, que a mí me gusta que sean libros que luego leamos y entendamos, porque hay libros que son tremendamente técnicos y a lo mejor pues te aburre y no te aporta porque son muy técnicos. Bueno, pues en este caso no lo sería. Luego otro libro que me gustó mucho es La velocidad de la confianza, ¿vale? Es del hijo de Stephen Covey. Stephen Covey tiene de hecho, yo este libro me lo compré por equivocación. Yo pensaba que era del padre, de Covey, del Wow. padre, del super Covey, Ajá. ¿vale? Y yo, pues bueno, como siempre iba corriendo y agarré el libro, lo compré y cuando llegué leí la letra pequeña y no era del padre, sino del hijo. Dije, Deli. me han engañado, me han engañado. Bueno, pues sorprendentemente descubrí un libro fantástico que se titula La velocidad de la confianza. Este sí que te va al mundo de los negocios y el cómo acortar distancias con tus clientes en tiempo récord. Me gustó un montón. Ese Me libro encanta. lo recomiendo y lo referencio mucho. Y luego saliéndonos un poco tanto de las ventas como de la inteligencia emocional, hay un psicólogo estadounidense que a mí me gusta mucho, es muy joven. Bueno, es muy joven. Era muy joven cuando yo lo recomendaba, va cumpliendo años, pero en su época era el catedrático más joven de la universidad. Él se llama Adam Grant, y tiene un libro que a mí me gusta mucho que se titula Originales. Y tiene mucho que ver con el mundo de la creatividad, pero él es psicólogo y presenta pues muchos estudios al respecto. Adam Grant tiene varios libros, hay otros que son más famosos que este, el de Dar y Recibir, por ejemplo, es un Ujú. buen libro también, pero yo soy más fan del de Originales, ¿no? Y bueno, aquí te ayuda también un poco a expandir la creatividad y analiza casos de éxito de mentes prodigiosas y cómo se equivocaron al principio y cómo llegan a descubrimientos espectaculares cuando estaban buscando otra cosa. Bueno, creo que esto puede despertar nuestra creatividad. Me gusta. Me encanta esas recomendaciones, ya las tengo aquí anotadas, lo voy a poner también en las notas del episodio para que puedan tener estos libros si no tuviste la oportunidad de poderlos anotar. Si tú fueras a darle un consejo, ya cerrando el episodio de hoy, a esa Inés de hace 10 años atrás, ¿cuál sería ese mejor consejo? Yo el consejo que le daría a mi yo de hace 10 años es confía, calma, ten paciencia y confía. Es lo que le diría, porque justo hace 10 años es el momento en el que yo empezaba a flirtear con la idea de abrir un blog, no tenía ni web, eh, empezaba a leer autores del sello editorial que después me ha publicado a mí, pero para mí era una cosa como inalcanzable.
y a veces me levantaba pensando que me iba a comer el mundo y que eso estaba hecho, y otras veces me levantaba diciendo, pero ¿dónde vas tú con la edad que tienes? No te va a dar tiempo, llegas tarde para todo. Entonces, en esa noria de emociones, si yo hubiese visto por un agujerito dónde iba a estar hoy, me lo hubiese tomado con más tranquilidad, hubiese disfrutado más de cada fase. A veces tengo la sensación de haberlo vivido con muchísima velocidad, con demasiada velocidad, y no haber disfrutado porque yo publiqué el libro y en vez de disfrutar de que había publicado el libro con Planeta, ya estaba pensando en dónde iba a presentarlo y si no iba la gente a la presentación. Y cuando ya empezamos a hacer presentaciones y funcionaban, entonces estaba preocupada y entonces ahora voy a dar conferencias, pero ¿cómo se hace eso? ¿Quién me va a contratar? Entonces tengo esa sensación de haber ido como un poco atropellada y no haber disfrutado de cada, al 100%, ¿no? De cada una de las fases, y siempre con ese síndrome de la impostora, siempre ahí acechando, ¿no? Ahora lo tengo más domesticado, sigue habitando en mí, creo que es algo que habita en todos nosotros. Ahora la tengo, mi síndrome de la impostora la tengo amordazada para que me deje seguir creciendo y expandiéndome para poder estar contigo, con todas las personas con las que colaboro, y la tengo más domesticada, digamos. Pero sí, me diría eso. Confía y ten paciencia. Me encanta, importantísimo. Cuéntanos dónde te consiguen, qué proyectos nuevos vienen, tus redes sociales. Cuéntanos absolutamente todo para las personas que nos están viendo y nos han estado escuchando te puedan conseguir. Genial. Bueno, pues me tenéis a un clip de inestorremocha.com. Estoy prácticamente en todas las plataformas digitales y redes sociales. Es cierto que en la que soy más activa es en LinkedIn y en Instagram. Son las dos redes donde soy más activa. Y bueno, la verdad es que estamos ahora mismo súper contentos porque acabamos de armar hace nada la Academia de Ventas 360, Inteligencia Comercial. Y bueno, también lo tenéis por ahí a un clic o bien a través de mi web, donde veáis curso online, o en los enlaces que tengo de mi perfil de Instagram también. Y bueno, ahí arrancamos con un montón de módulos donde están el de impactos 4x4, el cierre de ventas en 4 fases, que además estratégicamente están al final. Que nadie diga, ay, pero es que yo quiero estos. No, pero es que antes de estos tenemos que ver todo lo anterior para estar preparados para cuando lleguemos a cierre. Exacto. Para lograr ese éxito al final en la venta, lo hemos estado diciendo desde el principio, que es que lleva una fase. Si al final no lograste vender, pasó algo, ¿verdad? Cierto, cierto. Definitivamente. Inés, yo me siento súper feliz, como lo dije en uno de los momentos del episodio, esta ha sido una masterclass maravillosa. He aprendido muchísimo, muchísimos tips. Qué rico realmente hablar de las ventas, ya como una estructura más que para nosotros empezar a improvisar. Yo creo que no podemos improvisar los resultados y eso definitivamente impacta nuestra confianza y nuestra seguridad. Gracias, mi amor. Muy bien, pues gracias a ti por la invitación. Un beso a ti y a toda la comunidad, a toda tu comunidad desde la distancia, y nos vemos pronto seguro. Sí, definitivo, tenemos que hacer una segunda parte y a ti que nos has estado escuchando y mirando, gracias por realmente tu apoyo, por compartir este episodio con más colegas y amigas que realmente le pueden sacar muchísimo provecho. Así que no olvides compartirlo, no olvides suscribirte, sobre todas las cosas, déjanos en tu comentario qué te pareció, qué te llevas de este episodio. Recuerda que estamos todos los martes en un nuevo episodio y seguimos juntas transformando y creciendo tu negocio.